¿Qué tal, amigos de Contracara? Una nueva semana aquí con mi amigo y colega Martín Higueras. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Una nueva semana, efectivamente. Bueno, una semana bastante agitadita en el ámbito político, ¿no? Los debates, ya tenemos más en claro quién es quién, ¿no? Me parece, en cuanto a sus propuestas. Algunos han bajado, otros han subido un poco. En fin, así nos va en esta temporada electoral. Ha habido actuaciones durante estos 3 días de debate del Jurado Nacional de Elecciones, actuaciones desastrosas para el olvido. Y sin embargo, ha habido buenas actuaciones. Yo en general me ha gustado. La primera jornada creo que fue bastante buena, ¿no es cierto? Creo que algunos van a subir algunos puntos. No estoy tan seguro si lleguen a tiempo, Manuel, si vayan a tener tiempo para el Estás 11 de abril, ¿no? refiriendo a Alberto Bengolea, Sí, porque bueno, yo creo que Alberto Bengolea tuvo Bengolea una buena actuación, ¿no? no existía en los comentarios de nadie. No, pues. En todo caso, de muy poca gente, ¿no? Pero en las encuestas, la verdad, muy, muy bajo. Y más bien a partir de su presentación, que ha tenido vitrina, ha tenido pantalla, ya su nombre se empieza a escuchar en cuanto a preferencias por algunas personas. Sí, yo creo que va a dar un salto importante y todo está tan ajustado Mm. que creo que no está definido ni siquiera un nombre en la primera vuelta, a menos que tú creas No, lo contrario, ¿no? no, no. Ahora, Hernando de Soto también ha subido, es importante, Exacto, ¿no? Claro, ha exacto, subido Hernando de exacto. Soto. Pero Eh, ojo, ha subido antes del tema de la vacunación, que no sé si vaya a tener cierto efecto, no lo sé. Vamos a ver, que es un candidato también que tiene un electorado aceptable. Johnny Lescano se mantiene en un descenso. Sí. López Aliaga está ahí, ¿no? Tampoco también, no sé si sigue trepando más. Me parece que llega un poco a su techo. Pero en todo caso, todo eso se va a definir el 11 de abril. Lo que sí me Mira, llama mucho la atención es el estilo moderado que han tenido tanto Verónica Mendoza como Keiko Fujimori. bueno, Keiko Fujimori se ha dado cuenta que la derecha se ha poblado un poquito más, tal vez, y ella dice, bueno, voy a tratar de reacomodarme, ¿no? Lo cual me parecería una Tiene que jugada bastante inteligente. atemperarse porque el Claro, lado radical y exaltado ya lo tiene Rafael López Aliaga, ¿no? digamos, ha sido una movida inteligente por parte de Keiko Fujimori y a su vez de Verónica Mendoza, que también ha bajado cierto discurso que algunos identificaban, pues, un discurso un poquito más radical, ¿no? Pero, en fin, estas son estrategias de campaña. Yo creo que es totalmente válido, ¿no? Los que se van quedando rezagados, al menos de momento, me refiero a la foto actual de esta semana, César Acuña, Sí. para empezar, ¿no? Guzmán también, que no ha podido, en todo caso, lograr un ascenso importante, ¿no? En la votación presidencial, porque en la congresal, digamos, el Partido Morado parece con un poquito más de porcentaje, afortunadamente para ellos, ¿no? Y eso tiene una lectura bastante especial, ¿no? Bueno, sí, Es sí. decir, a muchas personas en este momento él no convence mucho, pero algunos de los integrantes de su lista congresal les parece que son interesantes. No te olvides que es fundamental la votación congresal porque es la que define o Claro. no, si mantiene o no la inscripción, ¿no? Porque sería muy duro para alguien perder la inscripción, ¿no? En todo caso, Martín, hoy día en el Sí, programa hemos invitado a Omar Guapara, que él es director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, con él vamos a conversar justamente acerca de este contexto electoral y las variables que existen. De seguro creo que vamos a confirmar cierto tipo de inquietudes. sí. Por ejemplo, que cualquier cosa puede ocurrir el 11 de Cual- abril, porque Cualquier. nadie tiene realmente asegurado la posibilidad ni de pasar a la segunda vuelta y menos de hacerse con las elecciones. Sí. ¿Y O sabes qué, sea, Manuel? tienen pocos porcentajes, ¿no? No, no es mucho lo que tienen. El margen es nada. Ya con el margen de error ya puede cambiar todo, ¿no es cierto? 11%, ese 11% no es mucho como para No es liderar una mucho. campaña, ¿no? Así es. Y luego una de las cosas que a mí más me ha molestado es que dentro de esta campaña, pero me ha molestado, pero era evidente que va a ocurrir que aparezca, digamos, el aspecto médico, ¿no? El aspecto científico de Mm, vacunas, de pandemia, y ninguno de los candidatos tiene claro el asunto. Y por eso también hemos invitado a dos especialistas que sí saben, hombres de correcto. ciencia, doctores, ¿no? El doctor Pascual Chiarella, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, y el doctor Manuel Gutiérrez, director de la carrera de medicina de la UPC. Ellos sí saben, Manuel, ellos sí saben. Ellos sí saben porque son científicos y con ellos vamos a Exacto, conversar sobre dudas sobre la exacto, cadena de frío, sobre las estrategias exacto. de vacunación.
Y, y mi- sobre el impacto que puede tener de pronto una nueva cepa, en fin, que son inquietudes legítimas, pero que tienen que ser respondidas por hombres de ciencia. y luego necesitamos tú y yo ahí, ¿no? Que el proceso de vacunación en Perú se acelere, ya hemos pasado el 500.000, ya está el 500.000 superado según el Ministerio de Salud, Así pero es. esto tiene que seguir, y va a seguir, ¿eh? Va a seguir. Ahora, Así Martín, que nada, rapidito, rapidito, solamente vamos. para unos Sí, datitos. a ver, Ya, dame. ya, esto es del gobierno, esto es oficial. Esto es oficial. A Oficial. ver, las vacunas que tenemos, Sinopharm 38 millones, AstraZeneca 14, Pfizer 20 millones, COVAX Facility, que van a llegar aproximadamente entre unos 13.2 millones de dosis. ¿Ya? AstraZeneca 400.000 a través de COVAX Facility. Esto es lo que se ha comprado. Ya Claro. el ministro de Salud, Óscar Ugarte, lo ha dicho. Entonces, bueno, habrá que esperar la llegada de estas vacunas. Tienen Con que el llegar. caso de Pfizer, ojo, con el caso de Pfizer van a ser 200.000 semanales a partir de ahora de abril. Claro, porque eran menos antes, pero Eran ahora 50.000. aumenta. Así es, así Ya. es. Bueno, en Y buena hora. después de abril, lo que él ha manifestado es que con mucha posibilidad se puede dar que se duplique. Bueno, ¿Ya? Entonces, si tiene ese ritmo de llegada de vacunas, obviamente el ritmo de vacunación va a ser mucho más acelerado. así es. Se Manuel, habla de 60.000 personas vacunadas diariamente. ¿Ya? Eso es lo que se proyecta. muy bien. Manuel, tenemos un gran programa hoy día, así que te propongo que vayamos directamente ya con el ¿Sí? señor Omar Aguapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. Creo que va a ser una buena entrevista. Listo, vamos con la Vamos. entrevista. Bien, amigos de UPC TV, programa Contracara. Ahora estamos, como anunciábamos, con Omar Aguapara, director académico de la carrera de Ciencias Políticas del UPC. Señor Aguapara, bienvenidos a Contracara. Hola Martín, hola Manuel, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Señor Aguapara, fíjese, estamos a una semana y poco de la primera vuelta electoral. ¿Cuál es la posibilidad, desde su punto de vista, que algunos candidatos que han aparecido muy abajo en las encuestas puedan remontar en estos últimos días de campaña? No es improbable, no lo descartaría. La campaña ha calentado bastante tarde, la gente ha empezado a prestar atención con el último debate, estos debates de esta semana pueden que ayuden también. No ha habido suficiente información o atención y por ello mismo, y por el hecho de que las distancias son tan cortas, creo que hay margen para que alguien prenda con, no necesitas mucho, prenda 5 o 10% y ya estás en segunda vuelta, básicamente. Claro. Ahora, hay otro tema, ¿no? Las redes sociales se vuelven protagonistas, ¿no? Como espacios para poder manifestar los diversos discursos de los candidatos. Eso va a ser clave en los últimos días previos a la elección, porque ¿quién va a cancelar o quién va a prohibirle a las redes sociales que sean utilizadas, no por los candidatos, pero sí Así por la es. gente común y corriente, por la población? Sí, sí, es verdad. Y sobre todo, también hay un riesgo de que circulen muchas noticias falsas, ¿no? Muchos fake news, muchas encuestas falsas. Sabemos, vamos a estar esperando todos la famosa encuesta de Ipsos del sábado, que sale, se publica, que la sueltan para sus clientes o para prensa extranjera hacia el viernes o el sábado previo a la elección. Y alguna gente le va a recibir esa información y va a actualizar su voto. Probablemente va a decir, ok, si estaba entre tal y tal, veo que este tiene más chances de pasar a segunda vuelta y me inclino hacia él, ¿no? Pero como te digo, hay un riesgo ahí de que cierta información, y creo que va a ser explotada por algunos candidatos para decir, estoy yo segundo, estoy yo tercero, estoy creciendo en miren esta encuesta de Claro. la Asociación de Abogados, una de estas encuestas famosas, Sí. la Asociación de Abogados Litigantes, que publica encuestas. Lo cual nos devuelve, Omar, a la misma discusión de siempre, en que ya es un poco absurdo aquella ley que prohíbe encuestas, ¿no? Que es justamente lo que genera, ¿no es cierto? En una época de tantas redes sociales, encuestas, que de hecho algunas encuestas están realmente hechas, ¿no es cierto? Pero que tienen que traducirse, ¿no? En platos de comida, en fin, en personajes de Marvel, qué sé yo. Así Eh, es. y es algo realmente que ayudaría mucho incluso a la discusión en la última semana de campaña previa a una elección. Creo que, bueno, todas las elecciones presidenciales son importantes, pero resultan tal vez más importante en crisis sanitaria y crisis política que hemos tenido en los últimos 5 años, ¿no?
Sin duda, sin duda. Mientras más información tenga el elector, creo que es mejor, simplemente, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido pensar lo contrario. Y sobre todo en una elección como esta, donde que me parece, viendo los movimientos del último mes, por ejemplo, que la gente está buscando acomodarse a aquel que ven más viable. Y esa es una tendencia normal. Y si puedes retener un pedacito más de información, faltando muy poco para para la elección, mucho mejor. Puede hacer que tu voto tenga un poco más de sentido, que sea más, que tenga un poco más de peso, ¿no? Sea un poco más importante en ese sentido. Ahora, desde tu análisis, nuestros electores, ¿qué es lo que están buscando en mayoría? ¿Gestos? ¿Están buscando programas, un discurso profundo, bien enfocado? ¿O solamente se están dejando llevar por la frase efectista? No, yo creo que esto sirve son como atajos cognitivos de alguna manera, ¿no? Yo creo que el votante sabe más o menos ubicar a lo largo de ciertos ejes ideológicos a la mayoría de candidatos. Y yo creo que el lector está esperando pacientemente por ver cuál es el que realmente no se va a desinflar hasta el final. Hay movidas, hay intenciones de voto que se van acumulando, que se van arrimando hacia ciertos candidatos, pero si no terminan de convencer, no tienes por qué votar por él. Y eso es lo que yo creo que está pasando tanto, pues, por ejemplo, con el caso de Forsyth en su momento. Mantuvo la punta mucho tiempo, pero no era un voto duro, no es un voto partidario, no es un voto comprometido. Es un voto mientras tanto. A ver si hay algo mejor, me cambio. Bueno, incluso Johnny Lescano, ¿no? Que ha sufrido un descenso ostensible. Lo mismo en el caso de Johnny Lescano, lo mismo en el caso de Hernando de Soto con Rafael López Aliaga, que en algún momento se repartían los votos del AB, por ejemplo, en una encuesta en febrero, de Soto tenía como que el 20% en el AB. Para marzo, ese se había decantado un poco hacia López Aliaga. Hoy veremos en la encuesta del domingo de Ipsos si es que de repente había de repente lo recuperó de Soto, de repente. Pero yo veo ahí simplemente un ejercicio paciente del elector de decir, bueno, cuál es el que realmente alineado con ciertas cosas de las que yo pienso, puede tener mejor chances de llegar, ¿no? Es un voto estratégico, es decir, no quiero. Hoy difícilmente alguien vote por Julio Guzmán, por ejemplo, ¿no? Y se nota en su caída, es decir, no, lo empiezas a abandonar. Te inclinas hacia alguien que de repente pueda estar dentro de su pensamiento, de sus líneas de acción, pero que tenga chances, ¿no? Pero es interesante, has mencionado a Julio Guzmán y yo, la verdad, yo soy uno de los sorprendidos de que Julio Guzmán, que ha tenido presencia mediática, que creo que tiene una cierta exposición clara de sus propuestas, pero que apenas tiene 1%, 1,5%, 2%, a lo mucho en algunas encuestas. ¿Por qué crees, Omar, que su mensaje no ha calado? ¿Crees que algunos temas personales o privados pueden realmente haber perjudicado su candidatura tanto así? Es posible, ¿no? Hay varias explicaciones. Una es esa, ¿no? De que no le caes muy bien a mucha gente, creo, no Claro, claro. despiertas muchas Bueno, simpatías. la El famosa incidente, corridita el quedó en la incidente, memoria de mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. sí, y logró desprenderse un poquito de eso en noviembre, cuando salió un poco a encabezar las marchas, y levantó, ¿no? Levantó un poco, pero volvió a caer un poco otra vez, y hasta el punto que vemos hoy. Tiene que ver también que es un discurso de repente no tan atractivo hoy, ¿no? Un discurso de centro. En una coyuntura de crisis como la que estamos viviendo, no la veo tan sexy como un discurso más populista, ¿no? Sea de derecha o sea de izquierda, y es lo que estamos viendo. Y bueno, puede que también haya tenido competencia por ese espacio con Forsyth, por ejemplo, que llega más como un rostro nuevo, ¿no? Forsyth vendría a ser casi el Guzmán del 2016. Ya no es un rostro tan novedoso, ¿no? Ya no, y su partido estaba en el gobierno. En fin, hay una serie de factores que podrían explicar eso. A mí igual sorprende, de hecho sorprende que ese partido esté en el porcentaje que está, ¿no? Ahora, Omar, pero las voces radicales que en este momento son protagónicas, por ejemplo, provienen del lado del candidato Rafael López Aliaga, ¿no? En cambio, de la izquierda, Verónica Mendoza se está mostrando un poco moderada, ¿no? Y eso creo que le ha permitido también a ella poder trepar un poco en las encuestas. Y más De bien acuerdo. ya otros candidatos de izquierda que son un poco más enfáticos, más radicales con ciertos temas que podrían ser
no digo conflictivos, pero sí controversiales, como el señor Arana, que propone pues aumentar impuestos a las grandes empresas, no tienen mucha conexión en este momento con el elector. Pero vuelvo a repetir, el sector de derecha radical sí está teniendo, ojo, cierto tipo de conexión con un gran grupo de electores. ¿A qué crees que se debe eso? Porque el estilo además es bastante confrontacional y por momentos es bastante hasta grosero. Sí, sí, no sé. Habría que ver la verdadera dimensión, ¿no? La última medición que tenemos de López Aliaga está en 9, casi 10. No sé si, y esto es antes de, creo, por lo menos con Ipsos, antes de la Virgen María y del silicio y toda esa historia. Y creo que lo que ha hecho en las últimas 2 semanas es reforzar, ¿no? Como bien dices, acelerar, quedarse reforzando ese mensaje. Y no estoy seguro si eso le va a permitir seguir acumulando, ¿no? Yo creo que de repente ha encontrado un techo. Vamos a verlo el domingo. Y como bien dices, al lado de la izquierda, por el contrario, lo que ha decidido hacer Verónica Mendoza ayer, por ejemplo, en el debate ha sido eso, ¿no? Creo que ayer no mencionó la palabra constitución en todo el debate, ¿no? Aflojó bastante, redujo mucho la carga más ideológica de su discurso y se quiso posicionar un poquito más al centro en búsqueda de un elector que estamos viendo tiene llegada no solo en sectores donde normalmente cosechaba buenos votos Verónica, sino también en el A, en el B, mucho más transversal. Es una candidata que ha logrado, creo que romper ciertas barreras, pero igual dentro de ciertos límites, ¿no? Y sin embargo, Omar ha incluido la palabra nacionalización cuando se refiere al gas natural, y la palabra nacionalización no es una palabra que guste mucho, ¿no es cierto? Es decir, yo estoy de acuerdo con Manuel, ¿no? Es mucho menos radical que antes, es verdad, pero tal vez tiene un poquito más de aire porque la derecha se le está disputando varios, ¿no? Se está pues atomizando de alguna manera la derecha, y eso la beneficia sin duda alguna, y tal vez le permite incluir algunas cosas como la nacionalización del gas natural, ¿no? O sea, en cierta forma, incluso creo que Verónica Mendoza es la más progresista de las candidatas. Claro. En temas sociales, creo que no hay nadie que sea más progresista que ella, ¿no? Entonces hay un bolsón ahí que puede mirar eso de forma atractiva, pero sin duda sale disparado cuando escucha nacionalización Exacto. cualquier cosa que implique El tema de más los Estado. porcentajes topes a los bancos, ¿no? Tema Sí, de los créditos, por ejemplo, ¿no? sí, y es lo que explotó muy bien Mobiliarios. ayer Beingolea, ¿no? Apuntar a eso, a decir, oye, estas son recetas trasnochadas, ya hicimos eso, ya nos equivocamos. Este, pero sigue siendo un mensaje atractivo para algunas personas y especialmente en una coyuntura, como les decía hace un momento, en el que se ha sentido mucho la ausencia del Estado, ¿no? Y también está explotando eso, como decir, oye, mira cómo fallamos en prestar servicios básicos de salud, sobre todo para la población. Eh, Ahora, decir que el Estado mismo debe ser el que tiene que controlar, por ejemplo, el oxígeno, dado lo mucho que ha fallado el Estado, es un discurso complicado, ¿no? Es un También, claro. discurso, Más pero bien, que ha servido. sí, otro candidato que ha desacelerado y se muestra moderada es Keiko Fujimori, ¿no? O sea, el perfil que Keiko tuvo en la contienda anterior, la del 2016, es muy diferente. Más bien, acá busca equilibrarse y más bien, en ciertas ocasiones, se convierte en la víctima de ataques que ella repele, ¿no? Como le ocurrió el día del debate con Forsyth. Sí, hay dos cosas. Al inicio creo que apostó más por reivindicar 100% el gobierno de su papá, pensando que con eso podía ser un paralelo de que cómo llegó Fujimori en el 90 a resolver una crisis agobiante, tratando de hacer un paralelo con la crisis que estamos viviendo hoy, diciendo, bueno, Fujimori nos salvó una vez, Fujimori, ¿no? Y apostando ya no por el Keiko, sino por el Fujimori. Ya no era el partido de Keiko, sino el de Fujimori.
Y también hasta con estos términos mano dura, demo dura, que también era una apelación al recuerdo del gobierno de Fujimori en los 90. Ahí está apuntando a un público cautivo, ¿ah? Exacto, ¿no? Y eso le sirvió para mantenernos en 7-8%, que sabemos es más o menos el voto duro fujimorista. Y lo que estamos viendo, creo, más recientemente es decir, bueno, ahora necesitamos un poquito más de puntos para llegar a la segunda vuelta. Claro. Pero Sí, perdón. sí, dime, Martín. No, solamente quería apuntar sobre Keiko Fujimori, que tiene ese techo, pero uno de los grandes problemas, y quería también proponer esta pregunta, es qué tanto protagonismo va a tener el antivoto, ¿no? Keiko Fujimori es una de las candidatas que más antivoto tiene, supera ya el 50%, lo cual dificulta mucho una posible segunda vuelta para ella. Pero Sí, los demás sí. candidatos también tienen antivoto, ¿no? También, más cercano al 50, ella está casi por 70, ha bajado un poquito creo en la última Sí. encuesta, pero se notaba la diferencia entre ella y el resto, ¿no? Y ahí creo que apuntaba a decir que algo que señaló Manuel también, que hay siento yo, le he visto en los últimos dos debates, cierta tensión entre eso, entre proyectar una imagen o un discurso de mano dura, pero con la sombra de lo que fue su partido en el periodo 2016-2019, como decir, puedes tampoco salir tan al ataque sabiendo que eres en parte responsable por lo que pasó Claro. entre el 2016 en adelante, ¿no? Con una actitud muy agresiva, precisamente. Entonces, Exacto. hay como una tensión entre soy agresiva y no soy agresiva porque no puedo proyectar tampoco ese nivel de agresividad que le puede hacer recordar a la gente que mi bancada de 73 congresistas no colaboró mucho con Kuczynski, ¿no? Hay un porcentaje elevado también de personas que están en duda, ¿no? No saben por quién votar. Y a eso también se puede complementar que hay un porcentaje que no quiere ir a votar porque tiene miedo de contagiarse de COVID-19. ¿Cómo tú proyectas este tipo de variables para el 11 de abril? Históricamente hemos tenido un porcentaje relativamente alto, ¿no? De votos en blanco o de ausentismo, y ha estado alrededor del 18-20%, subió bastante en la elección del 2020, que es una elección extraordinaria, congresal, sin el atractivo de tener un candidato a presidente. Pero fue una primera llamada de alerta, y al final de cuentas estamos viendo que lo que pasó en esa elección se está pareciendo mucho a esta, en términos de ausentismo, en términos de indecisión, en términos de porcentajes. Los partidos que entraron con 10, 9, 8%, y se parece mucho a lo que estamos viendo ahorita. La gran pregunta es que si es que ese bolsón, estará pues en 30, calculemos que hay un 10 o 15 máximo que se va a decidir, ¿no? Hay un 15 que simplemente no se mueve, es un voto indeciso, voto en blanco, voto viciado. Pero hay un margen de 10, diría yo, de por ciento que sí se va a decantar hacia alguna opción hacia el final. Y que está esperando, y otro bolsón interesante es el del voto en el extranjero. Hay como 2 millones de votos que también pueden hacer la diferencia. Es verdad. Omar, antes de terminar, no quería dejar de hacerte la siguiente pregunta. Tú mencionaste al inicio de la entrevista el peligro de que las fake news, de que digamos, la desinformación, las noticias falsas vayan aumentando a medida que nos vayamos acercando al 11 de abril. Y lamentablemente la vacunación es la commodity, en fin, la mercancía que más se va a utilizar, ¿no? Sí. Yo voy a coger mi avión y las voy a ir a buscar, o Joe Biden me las va a vender a mí porque soy yo, entonces me las va a vender. ¿Este tipo de información crees que realmente cala todavía en la población o ya la gente no se come estos cuentos? Me da la sensación de que no. Me da la sensación por la forma en que se transmitió ayer. 2 candidatos repitieron lo mismo del avión. Yo mismo voy a ir a recogerlas con el MES, con la billetera, en mi avión. Mi avión, sí. En mi avión personal. No me da la sensación de que eso sea visto. Creo que sí se entiende que, el gobierno ha logrado transmitir la idea de que las vacunas ya están compradas, pero que simplemente es cuestión de que vengan a que se entreguen, ¿no? Y que hay una demanda. Pero sí te das cuenta que, por ejemplo, en el debate salió lo de que una candidata le dijo, creo que fue Verónica Mendoza, le dijo, por favor, oye, las vacunas no están sobrando en el mundo. Es que es una evidencia. Pero es algo que revela que sí, pues que es un arma que puedes usar para decir, yo puedo prometer, yo voy a... Y creo que varios dijeron anoche, vamos a estar vacunados todos de acá a mayo, ¿no? De acá a diciembre. Para fin de año ya estamos vacunados. Es parte de van las cosas. Además, el señor Forsyth tuvo también una imprecisión hace unas semanas en otro debate, cuando dijo que
había que pedirle vacunas a Chile, que le sobraban vacunas. Pero el ministro de Salud de Chile ya había salido a aclarar que a Chile no le sobraban vacunas. A nadie. No, a Ese nadie, tipo de declaraciones por ahora. son complejas, ¿no? Así es. Sí, como te digo, es un momento, creo que especialmente fértil para eso, ¿no? Hay data de que la cantidad de cosas que circulan por WhatsApp, sobre todo WhatsApp, le está teniendo un rol y va a tener un rol en esta elección que no tuvo en el 2016, que no ha tenido antes, y puede ser crítico, ¿no? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Omar Aguapara, director académico de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, muchas gracias por atendernos y seguramente después de la primera vuelta nos vamos a volver a reencontrar para analizar todo lo que ha ocurrido. Muchas gracias. Encantado. Gracias, Manuel. Gracias, Gracias, Omar. Martín. Cuídense. Muchas gracias. Chao. Bien, Manuel, Omar Aguapara lo tiene bastante claro en el sentido que cualquier cosa puede pasar, pero claro, no tenemos manera, no tenemos elementos para saber qué va a pasar, ¿no? Porque como decíamos al principio, hay tan poca diferencia que hay pequeños detalles que pueden justamente levantar a un candidato. Bueno, y también ha aclarado que, a ver, la gente tan fácilmente no se deja llevar pues por las frases efectistas. Hay todavía una población que más bien lo que está esperando son propuestas claras y razonables y que en base a eso va a elegir su voto. Así es. Mira, ojalá que sea así. Es Ojalá. decir, que la gente decida convencida, sea quien fuera el candidato de sus preferencias, pero que decida en base a propuestas razonables. Ojalá, ojalá. Y posibles, ¿no? Y Sí, posible, porque hay personas que están prometiendo cosas que no sabemos cómo las van a hacer, ¿no? Así es. O hay candidatos que hablan que se van a trepar aviones, como tú lo Sí, dijiste, sí, pero me voy en mi avión. voy a buscar la vacuna, cueste lo que cueste, pero si las vacunas ya están, o sea, ya están llegando las vacunas. O sea, cuando se vaya este gobierno, la nueva administración ya va a tener una cantidad de vacunas Lo ha dicho el considerable doctor para Guevara también. poder llevar a cabo la campaña. Exactamente. Después, bueno, tendrán que comprar más vacunas porque este asunto de pronto no termina y será un tema que con el que tendremos que convivir un tiempo, ¿no? Manuel, has hablado de vacunas y nuestros próximos dos invitados, el doctor Pascual Chiarella, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC, y el doctor Manuel Gutiérrez, director de la carrera de Medicina de la UPC, son hombres de ciencia, como decíamos al principio, y creo que tienen mucho más capacidad, por lo menos mucho más capacidad que los Bueno, políticos. tienen sustento Claro, para poder opinar. y conocimientos, y ellos creo que nos van a aclarar proceso de vacunación y temas relacionados directamente con las vacunas. Así que te propongo que vayamos a escuchar la entrevista. Listo. Vamos. Bien, amigos, continuamos con Contracara y ahora tenemos la presencia del doctor Pascual Chiarella. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPC y con el doctor Manuel Gutiérrez, director de la carrera de Medicina de la UPC. Con ellos vamos a conversar con este tema que nos aqueja, que es el COVID-19, y sobre las gestiones que están haciendo en nuestro país para que la población pues quede vacunada y protegida. Pero también vamos a hacer algunas interrogantes sobre qué significa realmente estar vacunado y si todavía tenemos riesgos, qué clase de riesgos son los que todavía tenemos que afrontar, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Doctores, muy buenas tardes. Doctor Chiarella, doctor Gutiérrez. Buenas tardes. Bienvenidos. Martín. Una de las primeras interrogantes que queríamos formularles era justamente en relación a nuestras vacunas. Ya el gobierno peruano, a través del ministro de Salud, Óscar Ugarte, ya ha oficializado que el Perú ha comprado una cantidad bastante interesante de vacunas. Aquí justamente tengo acá una lista. Se habla de 38 millones de Sinopharm en total, AstraZeneca 14 millones, Pfizer 20 millones. Y en relación a las vacunas de Pfizer, estas están llegando pues gradualmente, ¿no? Semana por semana. Los primeros lotes eran de 50.000, entre 50.000, y ahora para abril ya serían de 200.000. Con este tipo de cantidad de vacunas y con un personal de brigadistas aproximadamente de 68.000, ¿ustedes creen que se puede cumplir con una campaña de vacunación eficiente o es que podemos tener problemas en cuanto al número de personal? Quiero comenzar respondiendo yo, porque creo que hay dos aristas en el manejo de vacunas y dos aristas en el manejo de esta pandemia. Una es la arista la pandemia y su comportamiento, y cómo es que vamos a cambiar el curso de la pandemia. Y otra arista la logística de vacunación. Y
¿Y por qué hago la separación? Porque la cura de la pandemia no va a estar necesariamente basada solo en la logística o en las vacunas. Va a basarse en el seguimiento de la pandemia y lo que podamos ir haciendo en el camino. E incluso partamos del concepto de que probablemente hay un grupo de personas que no va a querer vacunarse. Ojalá cuanto menos porcentaje sea, mejor va a ser la eficiencia del programa de vacunación. Dicho esto, solamente quiero hacer una pequeña introducción. No es tan importante la cantidad de vacunas que tengamos como sí el tiempo en el que lleguen y en el tiempo en que podamos disponerlas. Ayer escuchaba que se estaban inaugurando 2 centros de congelación de 250.000 vacunas en Arequipa y que se estaban instalando otros 2 centros más de otros 500.000 de vacunas más. O sea, lo cual serían un almacenaje de 1.000.000 de vacunas. ¿Verdad? Si yo pienso que voy a tener 1.000.000 de vacunas almacenadas y no las he puesto en los próximos 7 o 10 días, de nada me sirve tenerlas almacenadas. El truco de la vacunación va a ser lo que se ha logrado en algunos países como en Israel o en Chile, en donde se vacuna muy rápidamente. Entonces, cuanto menos estén las vacunas almacenadas, más fácil y más fácilmente se pongan, por eso la logística es importante, más eficiente va a ser el control de la pandemia. Ahora, desde el punto de vista de ustedes, va la siguiente pregunta. ¿Cómo andamos de logística? Porque, claro, ese es un punto más difícil y quiero dejar notar lo que se ha visto en Lima. Manejando pequeños volúmenes de vacunas, teníamos a personas adultas mayores haciendo una cola de X metros para recibir su vacuna, cuando la logística debería ser sumamente más eficiente en poder ir a la casa y vacunarlos, y no solamente vacunar a él en su casa, sino a todos los que están cerca, porque aprovecho la ida y la vacunada, pero eso depende de que te disponga yo del número de vacunas necesarias. Por eso es que en algunos países se han puesto los centros de vacunación que incluso están en el auto, y pasan y vacunan, y pasan y vacunan, y pasan y vacunan, y pasan y vacunan, y pasan y vacunan. Bueno, aquí lo han hecho, me parece, en el Parque de las Leyendas hay una suerte, hay un sistema parecido, ¿no? Que vacunan también a mayores, a adultos mayores en el propio auto, pero en fin, es un poco menos fácil de lo que usted está mencionando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además, parte de la logística depende, que eso se lo voy a pedirle a Manuel que nos explique, es el tipo de vacuna. Claro. Algunas vacunas requieren una cadena de frío especial y otras vacunas requieren otra cadena de frío. Hay algunas vacunas que son más para ciudad, que es más fácil distribuir, y hay vacunas que pueden ponerse fuera de la ciudad, que tienen otro tipo de distribución. Claro, doctor Gutiérrez, hemos visto, ¿no? Desde que ha empezado, sobre todo lo que hemos estado hablando de vacunas, que era Pfizer, que la vacuna Pfizer iba a ser la que iba a ser un poquito más difícil. Sin embargo, se ha ido solucionando en otros países y Perú podrá tomar ese ejemplo. Sin embargo, en ese sentido, siempre se ha dicho que el Perú ha tenido y tiene una buena red de vacunación, se ha demostrado en otras campañas. Además de lo que nos ha contado el doctor Chiarella, ¿cuáles cree que son las dificultades que se han ido presentando, más allá de que no hay vacunas todavía, tantas como nos gustaría, ¿no? Y esa es una pregunta muy buena, porque como país hemos sido capaces de vacunar millones de personas en poco tiempo en otras campañas. Pero claro, hay algunas diferencias importantes entre esas campañas y la situación de ahora. O sea, en esas campañas se movilizaba todo el sistema de salud, todo el sistema, todo el personal de los centros de salud, de las postas, más voluntarios, se movilizaban con sus vacunas en sus cajitas, iban de casa en casa, en las casas a las que correspondía ese centro o puesto de salud, y se barría con muchas vacunas en muy poco tiempo. Principalmente se estaba vacunando niños, más que adultos, más que personas mayores. Se vacunaba en un escenario en el cual quien vacunaba no tenía que protegerse del vacunado ni viceversa. Claro. Iban, se acercaban, ponían la vacuna, todo era mucho más rápido. Y eran niños, entonces las mamás sostenían a sus niños, se vacunaban muy rápidamente y la cadena seguía. Ahora es diferente porque, por un lado,
está todos los elementos de protección y los protocolos de protección que hay que aplicar para proteger tanto al que se vacuna como al que vacuna. Imagínense si fuéramos a vacunar de casa en casa, imagínense toda la rutina de cambiarse los elementos de protección de una casa a la siguiente. O sea, el tiempo no da para eso. Incluso una de las cosas que se está haciendo ahora es a uno le ponen la vacuna y le dicen espera 25 minutos, lo que es muy prudente, Si hay una pero en las reacción. circunstancias actuales congestiona la situación, porque, digamos, es distinto, te pongo tu vacuna, circula, que te pongo tu vacuna, espera 25 minutos. Claro que voy vacunando a otras personas, pero igual creo un remanso ahí, ¿no? Doctor Gutiérrez, y además usted mencionaba que en esas campañas masivas era la madre la que llevaba al hijo. Ahora son los hijos que están llevando a los padres, los adultos mayores, ¿no es cierto? A los Lo abuelos, cual, sí. además, a los abuelos, a los padres, lo cual causa mayor cantidad de gente en los centros de vacunación, ¿no? Sí, el otro punto es que la lógica que estamos siguiendo es la de edades, ¿verdad? O sea, estamos barriendo primero con los mayores de 85 años y luego seguirán los mayores de 80 y así sucesivamente. Eso significa que desde el punto de vista geográfico, una misma área geográfica tiene que ser peinada N veces. ¿De acuerdo? Es diferente si uno barriera más bien con el concepto geográfico, vacuna a todas las personas de un determinado lugar y luego se mueve al siguiente. No digo que esa sea la manera como se debe hacer, ¿eh? Porque hay una serie de otras consideraciones, pero tenemos que ser conscientes de que la forma como lo estamos haciendo y como probablemente lo tenemos que hacer, hacen que el proceso sea mucho más lento también, ¿no? Ahora, el tema de la cadena de frío, doctor Gutiérrez, también es un asunto clave, ¿no? Porque se tiene que saber cuánto tiempo tendrían que estar estas vacunas para protegerlas con los brigadistas. Así es. Hay una cantidad de tiempo determinada, si no esas vacunas se echan a perder si no están pues en una temperatura adecuada. Así es, así es. Ahora, Y la el problema logística es que... es muy... O sea, pero disculpe, solo para precisar, la logística donde se llevan las vacunas, donde se las traslada, ¿es muy sofisticada? Entiendo que tienen que ser conservadas a una temperatura muy, muy baja durante la mayor parte del tiempo. Si no me equivoco, pueden soportar algunas horas fuera de ese súper frío, lo que es lógico también, porque si no serían inaplicables, ¿no? Uno tendría que ponerlas dentro del freezer prácticamente. Así es. Soportan algunas horas, pero claro, eso siempre es relativo a la temperatura del ambiente, es relativo a la calidad del aparato que las conserva, a cuántas veces tienen que abrirla en un determinado tiempo, a cuántas dosis tienen en ese recipiente, si se abrió 3 veces antes de acabar las dosis o si se abrió 155 veces antes de acabar las dosis. Todo eso también, y son cosas que no necesariamente tenemos certeza de dónde está el límite. Doctor Chiarella, mucho se ha hablado acerca del origen de las vacunas, o más bien el país de origen de las farmacéuticas que producen las vacunas, ¿no es cierto? Algunos han mencionado que las chinas son malas, que las alemanas, pues, o la inglesa ahora que provoca tantos problemas. Realmente es un detalle importante porque también he escuchado, incluso médicos, que señalan que ante la escasez actual de vacunas no es relevante el origen de las vacunas y que hay que ponerse alguna vacuna ahora mismo. Y porque además la gente ha estado dudando, no, yo no me pongo a la rusa, no me pongo a la china. ¿Es realmente algo importante ahora mismo o cree que lo importante es vacunarse con cualquier vacuna que haya sido aprobada, por supuesto? El principio es, tenemos una enfermedad con una tasa de letalidad que varía entre el 10, 14, 15, dependiendo, sobre todo las edades. Claro. Y que en esta segunda ola la percepción es de que la edad ha bajado. Entonces, esa letalidad, esa capacidad de matar de la enfermedad, es la que las vacunas han logrado demostrar que logran vencer. Logran llevar a casi cero la muerte de los pacientes y a casi cero el uso de camas de cuidado intensivo. Con ese concepto, sin importar la eficiencia de evitar que se enferme la persona, cualquier vacuna es buena. Entonces, usemos la vacuna que tengamos al acceso. O sea, la más cercana, la que sea más fácil de poner y la que podamos poner, porque esa es la segunda. Si la podemos poner, pongamos cualquiera.
Y esa cualquiera va a ser eficiente para reducir letalidad y uso de cuidado intensivo. Aquí viene la otra parte, ¿cuál es la mejor o cuál es la que puede durar más, o la que tiene menos efectos colaterales, o una que le pasó esto, o la una que le pasó el otro, una que duele más el brazo, etcétera, etcétera, etcétera? En verdad eso es secundario y probablemente en el tiempo, en el transcurso de la pandemia, lo que va a ocurrir es que los pacientes van a ir mezclando vacunas. Claro, claro. Vacuna A, después usaron la vacuna C, después usaron la vacuna J, después usaron la vacuna Y. Y en el tiempo se irá viendo cómo es que la eficiencia logra alcanzar para reducir ya la pandemia, a disminuir la tasa de contagio de la pandemia. Pero la primera meta es reducir la muerte y la tasa y la cantidad de pacientes que terminan en UCI. Ahora, doctor Gutiérrez, en relación a lo que dice el doctor Chiarella, eso es comprensible, razonable. Hay una validez científica en todo este argumento. Sin embargo, hay una variable que ha surgido, que son las mutaciones, las nuevas cepas. La comunidad científica se muestra muy preocupada porque si no llegamos a darle una inmunidad global a este tema, de nada va a servir que de pronto muchos países hayan resuelto el asunto de la pandemia cuando, a ver, países limítrofes no lo han resuelto, como es el caso de Brasil. Ahora Argentina nomás le ha cerrado el ingreso a los vuelos que provienen de Brasil, de Chile y de México, justamente por temor a que se expandan este tipo de variables. ¿Cómo debemos afrontar este escenario? La verdad es que no hay ninguna novedad en el frente. Las vacunas van a ayudar y en la medida en que las vacunas que tenemos ahora nos protejan más o menos contra las nuevas variantes que vayan apareciendo, va a ser más importante el vacunarse, pero, o sea, en el extremo malo, digamos, vamos a suponer que aparece una variante para la cual las vacunas actuales no sirven nada. Ok. En absoluto. Que ese es el escenario que estamos planteándoles, además. Que no es el que se ha dado hasta ahora, pero en fin, es posible. En ese escenario, esa nueva cepa, si es que además es más transmisible, va a reemplazar a las que ya existían y toda la gente vacunada estaría vacunada por gusto contra algo que ya no existe. O que, en fin, que ya no es importante. Ese es el peor escenario, digamos, que no es el que suele darse tampoco. No. La poca información que hay apunta a que las vacunas que tenemos sí protegen algo contra las nuevas variantes, de repente un poco menos contra la brasileña, y digo de repente, y aquí estoy simplemente especulando, porque no hay estudios que puedan permitirnos decir con certeza eso. Pero el asunto es bajar la replicación del virus en la población de tal manera que la aparición de nuevos mutantes se haga más lenta o le ganemos, digamos, cortando la transmisión. Eso es un juego de velocidad, pero solamente con las vacunas difícilmente vamos a alcanzar esa velocidad a nivel mundial. O sea, que tal país haya avanzado maravillosamente y tenga el 80% de su población protegida, qué bacán. Pero mientras el 80% de la población mundial no esté protegida, claro, el escenario sigue abierto. En este momento, Martín, perdón, para terminar esa idea dale. nomás y pases tú con tu pregunta, los israelíes están felices porque tienen vacunados a más del 50% de su población y ya más bien han flexibilizado, ¿no?, las restricciones. Ya se han abierto los centros comerciales, los gimnasios. Es un poquito riesgoso. Sí, Martín, continúa con tu pregunta. No, al doctor Chiarella, y en relación a lo que ha señalado el doctor Gutiérrez, claro, las vacunas no son lo único, también es, digamos, la actitud de los ciudadanos. Y mi pregunta, un año después de comenzar con esta pandemia tan terrible, ¿usted cree, doctor Chiarella, que la gente realmente ha entendido la magnitud de la pandemia o es que ya el cansancio le ha ido ganando al miedo? Y se lo pregunto porque uno sale a la calle, ¿no es cierto?, los fines de semana particularmente, y ve, o por lo menos yo he visto con cierto horror, que hay mucha gente que se mantiene utilizando mal las mascarillas por debajo de la nariz, en fin, o que están reunidos tomando agua, ¿no? Pero reunidos en muchos grupos. Y por cierto, esto no ocurre solamente en el Perú, esto es un fenómeno mundial, es un fenómeno del ser humano que yo entiendo que a veces es autodestructivo. ¿El cansancio le ha vencido al miedo, doctor Chiarella, en ese sentido?
Hay dos aristas. Yo creo que en el Perú, en nuestra ciudad o nuestro país, el cansancio más la necesidad de sobrevivir. Es efectivamente, es verdad. En otros países, como podría ser en Francia, como podría ser en España, como podría ser en Chile, sin hacer una crítica, es más el cansancio social el que ha cedido, ¿no? Los jóvenes o la gente que de repente ya se cree inmune o la gente que no cree en las mascarillas, esto simplemente sigue sin usar mascarillas y vemos que lamentablemente sigue habiendo infección, sigue habiendo ingresos a cuidados intensivos y en los últimos 3 o 4 días hemos tenido picos altos de mortalidad diaria, ¿no? Nosotros, sin que sea esto una crítica, pero es difícil creer en las tasas, en los números de infectados nuevos, porque depende de pruebas y depende de una serie de variables, pero el número de muertes no suele ser muy poco creíble, al contrario, es más realista. Entonces, cuando las muertes se disparan es porque hay algo que estamos haciendo mal. Sin duda. Y eso se ve en todos los países, ¿no? Hay países en donde los presidentes, los candidatos presidenciales en su momento no creían en el coronavirus, no usaban mascarillas y propiciaban eso y aún están ahorita recogiendo un poco el desastre de lo que se originó por eso, ¿no? Esperemos que eso no pase en nuestro país, pero sí es un tema muy complicado lograr que la gente entienda que la mejor forma es protegerse para proteger a los que están en el entorno, ¿no? Doctor Gutiérrez, quisiera hacer una última pregunta para ir, digamos, cerrando con la entrevista, que tiene que ver con un tema central, ¿no? Y que a partir de ahí se puede explicar muchas veces la ineficiencia de nuestro sistema de salud, que es la atención primaria. Nuestra atención primaria, independientemente del COVID-19, nunca ha sido muy buena. Y ahora más bien con este asunto que ha desbordado todos los sistemas de salud de todos los países, incluyendo los países desarrollados. En el caso de Inglaterra, no he visto documentales y es espeluznante, pero también es espeluznante en el Perú. La diferencia es que nosotros de pronto no tenemos la capacidad de respuesta monetaria y logística como para poder resolverlo en un tiempo breve. ¿Qué diagnóstico le da usted a la atención primaria en nuestro país con la información que disponen ustedes como médicos? ¿Realmente en qué nivel estamos? Como país, hemos ignorado a la atención primaria durante muchísimos años. Y lo digo como país, porque no me refiero solamente a las autoridades de turno o al ministro de Claro. turno o al presidente de turno. Es una ausencia de Todos. Estado permanente, ¿no? Sí, sí, sí. Pascual y yo hemos trabajado en hospital durante años y en el hospital hemos vivido cómo es que teníamos pacientes que tenían un centro de salud cerca, donde había un médico, pero el médico del centro de salud tenía que cualquier día ir a la jefatura que no quedaba en el centro de salud porque lo llamaban para algo y ese día la consulta se quedaba abandonada y entonces el paciente iba desarrollando esta sensación de, oye, de repente ni me atienden. Entonces, es un tema administrativo, digamos, ¿no? Pero que afecta la atención a los pacientes. O la otra cosa, que iban hasta el hospital porque el medicamento que necesitaban, que no era nada exótico ni del otro mundo, pero no estaba en el centro de salud. Y entonces tenían que ir hasta el hospital porque allí era donde lo iban a conseguir. Hemos ignorado al primer nivel. Si miramos desde el punto de vista social también, imagínense que tienen un sobrino o primo que es médico. Le preguntan, ¿y dónde trabajas? En el hospital tal. Ah, qué lindo, qué bacán, ¿no? ¿Y dónde trabajas? En el centro de salud tal. Claro, ya. Claro. O sea, nosotros mismos, por eso digo como país, no me refiero solamente... Lo de jerarquizan al médico. Exacto, exacto. Entonces se han combinado todas las cosas. Antes de terminar, Manuel, permíteme una última pregunta y les ruego, doctor Chiarella y doctor Gutiérrez, una respuesta muy, muy corta, que luego nuestra productora se desenfada por el tiempo. Pero discúlpeme por pedirles una respuesta tan corta para una cuestión que tal vez merece desarrollo. Ustedes como hombres de ciencia, doctor Chiarella, hombres del mundo de la medicina, ¿cuánta incomodidad sienten cuando escuchan a políticos en busca de votos
mentir o manipular la información respecto a algo tan importante como la pandemia y el sistema de vacunación o las vacunas. Yo voy a voltear la pregunta a cuánta incomodidad siento cuando la propia gente, la propia comunidad no entiende en su propia seguridad. De acuerdo. Cuando una persona no es capaz de comprender que necesita tener un seguro de salud, sea del Estado o privado, porque cree que es todopoderoso o que no se va a enfermar nunca, eso me causa incomodidad. O sea, es mucho más orgánico. Ya a otros niveles de la pregunta directa, ¿no? Cuando la gente habla de cifras que no son, o que no vive o no conoce, es aún peor, ¿no? Doctor Gutiérrez. La incomodidad es tremenda, y no solamente porque hay los políticos que son un grupo relativamente pequeño, sino porque los políticos hablan de esa manera porque hay gente que los escucha y que les cree. ¿Qué es lo que magnifica el problema? Creo que uno de los principales problemas en nuestra sociedad es que no cuestionamos lo que se nos dice. Y no hay que ser científico de alto vuelo para cuestionar la mayoría de cosas. En verdad, cuando alguien nos dice, fíjate que las vacunas están causando esterilidad, y es como que, ok, para que alguien haga el estudio con el tiempo suficiente para que se pueda averiguar eso, tienen que pasar meses o años probablemente. ¿Es posible que alguien haya hecho un estudio en ese sentido? No. Entonces, cualquiera que lo diga, obviamente, no tienen que sustentarse. Pues, si aprovecho 10 segundos. Sí, claro. Cuando tienes un sistema de salud tan disgregado como el nuestro, el asunto es aún peor. No hay una cabeza que gobierne todo el sistema de salud. Hay varias. Sí. Y no son capaces de ponerse de acuerdo en una sola línea. Bien. Doctor Pascual Chiarella y doctor Manuel Gutiérrez, les agradecemos su presencia aquí en Contracara. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, Martín, claro como el agua. Claro como el agua. Lo veníamos diciendo cuando presentamos a los doctores, que ellos tienen un sustento científico y con eso nos vamos a quedar. A ver, es muy interesante la respuesta, por ejemplo, en relación a la duda que uno tiene sobre las nuevas cepas. Claro que sí. Lo posible, lo que podría ocurrir es que de pronto, efectivamente, por lo que ellos han venido observando, es que estas nuevas cepas sí se presenten, pero que las vacunas que tenemos a disposición pueden reducir el impacto. Quizá no como pensáramos, pero sí que eviten que terminemos en una cama UCI o una situación muy complicada. Que no hay. Que no hay. Que no hay. Entonces, eso por un lado, porque también él propuso, sobre todo el doctor Gutiérrez, un escenario ya apocalíptico, que las vacunas no sirvan. Bueno, eso es poco probable desde la experiencia científica que ellos tienen con el tema de los virus. O sea, sí mutan, pero no cree pues que nos quedemos totalmente desarmados. Sí. Esperemos que sea así para el bien de toda la humanidad. Sí, sí, sí. Literalmente. Parece guión de Hollywood, pero no lo es. Así es es así lo que tú estás diciendo. Pero creo que son respuestas bastante razonables que nos pueden ayudar a entender un poco cómo vamos a tener que comportarnos con mucha responsabilidad, además. No me gustó hacer la última pregunta, francamente, pero me sentí obligado porque quería la palabra de hombres de ciencia respecto a una posición, creo que muy poco seria y además muy poco responsable de nuestros candidatos, ¿no es cierto? Hablar lo que mencionaba, y nos disculparán los que nos están viendo que repitamos tanto, pero yo cojo mi avión y voy a recoger vacunas, yo hablo con tal presidente y él me da vacunas. Es que esto no es así, esto no es así. No es así, es de farmacéutica, ¿no es cierto?, a estados. Y los procesos de negociación son complicados. Esto no estás yendo a comprar un kilo de azúcar, ¿verdad? Estás yendo a comprar millones de vacunas que además vas a inocular en la población, con lo cual tienen que pasar una serie de requisitos. Sí, es verdad, la burocracia a veces lo ralentiza. Bueno, pero hay cosas que hay que pedir sí o sí. Entonces, a mí me enerva mucho, Manuel, tú y yo lo hemos hablado, que los políticos hablen tan gratuitamente y de una manera tan fácil de algo que pertenece al mundo de la ciencia. Y por lo tanto son los científicos los que tienen que hablar o las personas responsables en el gobierno, ¿no? En el Estado. Además, es un ámbito de la ciencia, de la salud, que ha sido descuidado siempre por el Estado peruano. Bueno, tú lo has preguntado, ¿no? Claro, justamente abordamos el tema de la atención primaria.
que Claro. lo que ha evidenciado no es que esté mal, porque siempre ha estado mal. Sí, claro. Lo que claro, ocurre es que ahora es lamentablemente. catastrófico porque el tema nos supera. La gran pregunta es, el Estado peruano, en ese momento, a través del presidente Sagasti, y posteriormente, a través de quien gane las elecciones, va a poder empezar a recuperar la atención primaria, van a tener la decisión política, Es porque una lo ideal decisión sería que aprovecháramos esta experiencia nefasta para poder dotarla, ¿no? Justamente de mayor eficiencia. Ojalá, Manuel. Ojalá. Manuel, nos Esos son los vamos. temas centrales, ¿ah? No eso que voy a coger un avión o No, que esos son los voy a temas llamar centrales. a Biden. No, los temas Exacto, centrales son estos. exacto. Sí, voy a pedirle prestado a Chile, ¿no? No, eso no es así. En fin, Manuel, nos vamos y la próxima semana será nuestro programa previo a las elecciones. Así que vamos a hablar obviamente de eso. No podremos Sí, mencionar muchas encuestas, como es evidente, pero no. creo que va a estar muy interesante, así que hay que estar atento de lo que ocurre en los próximos días. Una última información para comentar, Martín. A La ver. vacuna brasileña, Mm, Brasil va a producir una vacuna próximamente. Se habla de 40 millones para empezar, ¿ya? Y otra cosa importante para que lo tomemos en cuenta. Alemania ya le ha puesto en rojo en el mapa Francia por considerar que es una zona de alto riesgo, tremendo, igual que tremendo. Dinamarca, Austria y República Checa. Así es. Es Mucho decir, ojo. en todo el mundo están bastante alarmados. Unos tienen más plata que otros, pero otros son más desorganizados que otros. Sí, claro. Hasta ahora, quien nos va dando una lección de comportamiento debido y apropiado siguen siendo, por ejemplo, Taiwán, Por ejemplo. Ya lo por hemos hablado. ejemplo, ¿no? O Japón, que también han estado manejando mejor las cosas. Vamos a ver qué ocurre, Manuel. Nada, Pónganse mascarilla. claro, doble mascarilla, protector facial y lavarse las manos cada vez que Así volvemos es. de la calle. Es que es muy sencillo, Sí. pero parece que la gente no... Vamos a ser claros, no es suficiente que salgas con tu doble mascarilla. Nada, Es suficiente tu doble mascarilla y tu protector facial, aunque te moleste. aunque te moleste, Así aunque es. exageremos. Así En es. fin, Manuel, hasta la próxima semana. Muchas Hasta gracias. la próxima semana. Abrazo. Chao, Manuel, cuídate. Chao, chao.